empezar a darle gracias, pero sentía de darle gracias hoy cuando ayer me acordaba que justo un día como ayer, hacía 31 años, cumplía yo de haber convertido mi vida al Señor. En una cancha de fútbol, en Huracán, el predicador llamaba y decía: Cristo viene, arrepiéntanse, ya saben quién era, Gigi Ávila. Y yo bajé al campo con mi nene, que hoy tiene 30 y va a cumplir 33 años, en brazos, y mis lágrimas, y yo decía, no me pasaba nada en ese momento, solamente fue un llamado. Hacía rato que era simpatizante, como decía el Señor, y bajé y entregué mi vida a Dios. Y a veces, a pesar de las pruebas, de todas las circunstancias que uno pueda pasar y todo, yo siempre pienso esto: ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido al Señor? Y esa es mi reflexión: ¿dónde estaría yo? Porque no hubiera podido yo. Si es Él el que me fortalece, el que me da la vida, el que me dio 4 hijos, el que me dio 4 nietas, el que me dio todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer y llegar a ser, todo se lo agradezco a Él. Ese es mi primer agradecimiento. Y después todas las veces que me rescató. Y una de las veces que me rescató fue en este año pasado, en septiembre, cuando hacía ya 7 meses que no me congregaba por esas cosas de la vida. Un domingo terminé de ministrar, yo ministraba en el púlpito, me bajé y dije: basta, se terminó todo. Cerré la Biblia, cerré mi cuaderno de alabanzas y me encerré. Y quizás yo tengo que contar esto para que alguien lo tome como, no como ejemplo, ni consejo, no soy, pero para que se acuerden. Y pasé en esos 7 meses miles de cosas. Y estaba enojada con Él. Y le dije: bueno, no quiero servirte más, no voy a hacerlo más, ya basta, ya está, no sigo. Bueno, pasé todas mis circunstancias, todas las cosas sola con Dios, sola sin Dios, perdón. Yo alejada de Él, suelta de su mano. Y en el mes de septiembre, bueno, el Señor me habló a través de una palabra y era un devocional que yo tenía, que tampoco lo leía, y lo leí por una circunstancia, y el Señor me decía: pasar el problema con Jesús, pasarlo sin Jesús. Ay, digo, Dios, me estás hablando, porque yo ya no quería escuchar, hermanos, estaba tan mal. ¿Por qué llegué a eso? Bueno, por cosas, por circunstancias. ¿Le di lugar al enemigo? Sí, le di lugar al enemigo. Y entonces empecé a pedirle perdón. Al otro día escucho una prédica que prácticamente el Señor, hacía 3 meses, 4 que tenía el CD, me lo había regalado mi consuegra y me dijo: escuchalo. Yo no lo escuché. Y iba en el auto, tenía que hacer un viaje un poco largo y me puse a escucharlo. Y Dios me hablaba lo mismo. Me decía que había que pasar el problema con Jesús o sin Jesús. Dios, ¿qué falta? Digo acá. Bueno, voy a mi negocio a la tarde y aparece el hermano Juan. Juan con Agustina. Y Juan es el abuelo de Mateo, que era amiguito de mi hijo desde jardín. A pesar que nos habíamos mudado y todo, mi hijo seguía siendo amiguito del nieto de Juan. Y viene a la puerta de mi negocio y dice: yo estoy buscando a una señora que es abuela de un nene que se llama Mauricio. Y yo le miro y digo: soy yo. Ay, digo, ¿cómo le va? Yo lo había visto 2 veces en la vida. Bueno, empezamos a hablar de los chicos. Y él me dice: bueno, dice, ahora no lo traigo porque me voy a la iglesia. Y digo: ¿a qué iglesia va? Y dice: el pastor Quevedo. ¿Ustedes son cristianos? Sí, hacía 6 años que nos conocíamos con los papás de Mateo y no sabíamos que eran cristianos. Esas cosas que uno por ahí no habla, pero nos dábamos cuenta que éramos diferentes porque siempre nos unían, los chicos nos unían. Bueno, entonces dice: bueno, yo estoy apartada. Dice: mañana, dice, vengo con el pastor, me dijo la hermana. Y al otro día vino con el pastor. Ahora,
Y bueno, el Señor los mandó a rescatarme. Y dije, el domingo voy a la iglesia. Y el domingo 28 empecé la iglesia, 28 de septiembre. Con un problema totalmente diferente. El enemigo se había manifestado con algo que nunca esperaba. Y con ese problema igual sigo lidiando. Pero hoy tuve una victoria muy grande. Y el pastor estuvo el viernes a orar en casa por primera vez. Mi esposo dijo que venga a orar a la casa, pero a mí no. Terminó orándole a él. Mi esposo también, cristiano de cuna, apartado, pero yo sé que Dios va a hacer la obra. Y lo que quiero darle gracias, porque ayer estaba yo igual muy triste y me sentía mal, pero mi problema es en realidad con mi hija, con mi yerno, ¿no? Que se ha levantado, pero algo tremendo entre ellos. Y yo hacía casi 3 semanas casi que no saludaba a mi hija no me saludaba, viviendo adelante, en la casa de adelante y yo. Y bueno, yo decía, Señor, mis nietas, ¿qué voy a hacer yo? Porque son mi vida. Y bueno, los que tienen nietos saben lo que se quiere un nieto. Y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y esa tristeza, ayer estaba sola y meditaba y oraba y escuchaba música. Y esta mañana me levanto y estaba sola en la cocina por cocinar y empecé a poner videos y parecía que estaban todos seguiditos. Me los había dejado, no sé, mi hijo de 20 años había estado escuchando. Primero un video que decía, era una canción que decía, donde mis pies pueden fallar. Ahí le confiesé al Señor cómo estaba yo, ¿no? Y empecé a cantar, y empecé a adorar. Y después seguí con otra adoración que me decía el Señor, alaba, en las buenas, en las malas, alaba, está llorando, alaba a Dios. Y seguí alabando yo, ¿no? Y termino con una canción que dice, resucítame, Señor, porque necesito que todos mis sueños que yo tenía antes vuelvan a nacer. Yo me morí todo este tiempo. Entonces, Dios me libertó, hermano, fue algo increíble. Yo estaba cantando, entró mi marido con mi suegra y dice mi suegra, se escucha de afuera tu voz, se escucha de afuera, ¿qué pasó? No, pasó el Señor, digo, ya está, ya estoy libre, estoy bien, había estado con mi Dios, no sé, media hora y yo estaba libre a través de la alabanza. Por eso, hermanos, alaben, no hagan como yo que se encerró y alaben. En las pruebas, en las buenas, en las malas, alábenlo, porque Él es fiel. A los 10 minutos de esto, que yo le pedí un milagro al Señor, entra mi marido con mi nietita de la mano. Dice, mirá quién nos viene a visitar. Mi marido se había arreglado en la vereda con mi hija, le había pedido perdón. A los 10 minutos cae mi hija con mi nietita de 10 meses a abrazarme y a besarme. Mamá, perdóname. Mamá, nos abrazamos. ¿Qué quieren que les diga, hermano? ¿Qué quieren que les diga? Más no les puedo decir. Yo me morí ayer, estaba desfalleciendo. No quiero que me ganen los llantos porque no quiero. Pero quiero que lo tomen, no sé, quizás en los momentos malos nos tenemos que refugiar en Él y tenemos que estar gozosos también. Pero ojo, que no estaba gozosa ayer, ayer estaba por el suelo, en serio les digo, estaba tan mal. Y digo, no puedo estar así, Señor, si dicen que no sé, los coritos te dicen que el gozo, que esto, que el cristiano no puede estar así, que no, pero yo estoy mal, te decía, es mi día malo. Bueno, y todas las lágrimas derramadas en la junta, en la junta y las ven, Así que yo les quería leer, que no voy a la casa, ya algún día voy a volver a la casa. Dice, en el día ese que yo estuve tan mal, que en realidad entre mi casa y la casa de mi hija se levantó un cerco, pusieron todo un alambrado para que
la nena no pase, para cortarnos directamente. Entonces yo ese día clamé a Dios y Dios me dijo esto. Me dice, el hijo, en Miqueas 7:6, el hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Eso fue lo que Dios me dijo ese día. Y yo me tomé de esa palabra. Y me tomé de cada palabra que me daba la pastora por la radio, las perlitas, la hermana Silvana. Cada cosa fui tomando. Y por eso quiero dar gracias. Y quizás no sea mucho, pero bueno, para mí hoy pude tocar el cielo con las manos nuevamente. Pero ya antes de que entrara mi nieta a casa, porque yo sentí esa liberación, sentí esa libertad de poder adorar a Dios como lo hacíamos. Así que bueno, era lo que quería compartir, era esto. Gracias.